Ahora vamos a ver distancia dirigida de igual abscisa o de igual ordenada. La distancia dirigida será entre dos puntos que conforman a un segmento. Bien, para esto vamos a hacernos dos preguntas. La primera, ¿es de igual abscisa? Recuerden que abscisas son las X. Si tienen la misma abscisa en su par ordenado, entonces restamos las ordenadas, es decir, las Y. Ahora, ¿es de igual ordenada? O sea, tienen el mismo valor en Y ambos puntos, ¿sí? Entonces debemos restar sus abscisas, es decir, las que aparecen en el par ordenado en X. Por ejemplo, si yo tengo el punto A y el punto A es 1,3 en su par ordenado y tengo a B y su par ordenado es 1,4, yo me hago la pregunta, vamos a ver, ¿es de igual abscisa? Abscisa son las X, entonces sí, como es de igual abscisa, vamos a tener el 1 y el 1 del B. Recuerden que este es X en ambos casos, y el que aparece en segundo punto es Y. Igual abscisa y bueno, las ordenadas diferentes. En este caso lo que vamos a hacer es restar las ordenadas. Pero esto vamos a verlo mejor con un ejemplo. Chicos, en este caso se nos presenta el siguiente ejercicio respecto a lo explicado anteriormente. Y tenemos que debemos determinar la distancia dirigida de los segmentos AC y BD. Recuerden que los segmentos están conformados por dos puntos. Es por eso que se les da el nombre de AC, donde el punto A es el origen y C es el extremo o el punto de llegada, pero normalmente se le conoce como extremo. Vamos a escribirlo. Y tenemos que el primer punto donde se crea o de donde partimos a trazarlo fue del punto A y donde finaliza es el punto C. Es por eso que se le da el nombre de AC, porque comienza en A y termina en C. Y en este caso comienza en B y termina en D. Esta parte o este punto se llama origen. Y el último se llama extremo. Tenemos que se restará la coordenada del punto de origen de la coordenada del extremo, dependiendo si tienen igual abscisa u ordenada. Les recomiendo que hagan todas las anotaciones pertinentes para que puedan realizar pronto sus ejercicios. Realicemos el primero. Nos están pidiendo hallar la distancia dirigida de AC. Pero veamos, ¿quién es A? Vamos a escribir A y es menos 2,5. ¿Ok? ¿Y quién es C? C será igual a menos 2, menos 1. Bien, en este caso tenemos menos 2 y menos 1, menos 2 y 5. ¿Quién es igual en ambos casos? Respondemos a nuestra primera pregunta y es que sí, son iguales las abscisas. Entonces, si eran iguales las abscisas, vamos a restar las ordenadas. La operación será la siguiente. La distancia de AC será igual. Como tenían igual abscisa, debo restar las ordenadas. Entonces es restarle a menos 1 el 5 de A, porque primero se coloca el valor del extremo y se le resta el origen. Entonces vamos a escribirlo así para que no se les olvide. Se le resta al extremo el origen, dependiendo si son abscisas o ordenadas. En este caso vamos a restar ordenadas. Entonces volvemos a escribir AC igual. ¿Quién es la ordenada de C? Esta señora que está aquí, menos 1. Y a eso le voy a restar el 5, que es la ordenada de la A. ¿Ok? Menos 5. Ahora, AC sería igual. Signos iguales se suma y se coloca el mismo signo. Como ambos son negativos, coloco el menos y sumo. 5 más 1 es 6. Nuestra distancia dirigida es menos 6. Bien. Si es de igual abscisa, que son las X,
Entonces resto las ordenadas. ¿Cómo se resta? La ordenada del extremo con la ordenada del origen. Por eso coloco extremo menos origen. El extremo de C es menos 1, ¿bien? Su ordenada. Y la ordenada de 5, que es el origen, será 5. Entonces por eso restamos menos 1 menos este 5. Vamos a hacer el de BD. Bien, ahora tenemos el segmento BD. El segmento BD tiene su origen, que es B, colocamos 3,1, y su extremo, que es D. D es menos 5,1. Entonces este es origen y este es extremo. Ahora vamos a ver, ¿las abscisas son iguales? No, porque esta X es 3 y esta X es menos 5, no son iguales. Ahora, ¿las ordenadas son iguales? Sí, porque esta ordenada es 1 y esta ordenada es 1 también. Entonces, decimos que las que son iguales son nuestras ordenadas y por tanto debemos restar las abscisas, es decir, la abscisa del extremo va primero y a eso se le resta la abscisa del origen. Vamos a escribirlo. La distancia dirigida de BD será menos 5, ¿ok? Que es el número, y a eso le restamos, vamos a colocarlo con esto para indicar que esa es la resta, no que el 3 sea negativo, sino que es una resta, menos el número 3, ¿ok? Entonces, ¿cómo será eso? Tengo signos iguales, entonces sumo menos 5 y menos 3, eso es menos 8, porque queda con el mismo signo. Pueden tomarlo así también. Los números negativos representan deudas y los números positivos es lo que tenemos en positivo. ¿Bien? Entonces, si yo tengo una deuda de 5 en una tienda y después pido otro artículo y ahora debo 3, ¿cuánto es mi deuda total? Tengo que sumar las deudas, no las puedo restar. Entonces sumo la deuda. Menos 5 y menos 3, la deuda total es de menos 8. Entonces aquí ya tenemos cuánto es nuestra distancia dirigida de BD. Es menos 8. Esto también lo podríamos escribir. La distancia dirigida entre BD es la abscisa del punto D, valga la redundancia, menos la abscisa del punto B. ¿Ok? ¿Cuál es la abscisa del punto D? Menos 5. Y a eso le resto la abscisa del punto B. En este caso, la abscisa es 3. Entonces, por eso es que hacemos esta resta. Esto lo pueden anotar y lo pueden tener de la forma en la que se les haga más fácil. Ahora vamos a ver distancia entre dos puntos en el plano. La distancia la vamos a calcular con esta fórmula. Y yo creo que esta fórmula se te hace bastante conocida. Y sí, es lo que tú piensas. Es el teorema de Pitágoras. Entonces, para calcular la distancia entre dos puntos, siempre se utiliza Pitágoras. Ahora, se tienen que hacer ciertos ajustes al teorema respecto a todos los puntos que se van a trabajar en él. Vamos a ver, en este caso nos dicen la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Y recordemos que esos puntos van a conformar al segmento AB. Para que no exista mucha confusión en esto, vamos a tomarlo de la siguiente manera. En la primera parte de nuestro teorema van a estar las abscisas de x2 menos x1, ¿ok? Eso elevado al cuadrado. Y a eso le sumamos las ordenadas y2 menos y1 al cuadrado. Si se fijan, es fácil de recordar en este caso porque al principio van las x al cuadrado, pero restadas dentro del paréntesis y luego sumadas con las abscisas que son las y, restadas y luego al cuadrado. Vamos a ver quién es x2, quién es x1, quién es y2 y quién es y1. Si tenemos al segmento AB, tenemos que las coordenadas de A van a ser x1, y1. Y esto se debe a que es el primer punto de nuestro segmento o el origen. Entonces, evidentemente, x1 será de ella y y1 también de ella. Ahora la B. La B es nuestro segundo punto en el segmento o el extremo. Entonces será x2, y2. ¿Se fijan? El primer punto será quienes tengan las coordenadas x1 y y1
Y el segundo punto será quienes tengan las coordenadas x2, y2. Fíjense, no porque A sea la primera letra del abecedario va a tener a x1 y a y1, sino en el orden en el que aparezca. Si yo coloco primero a la B y luego a la A, porque así nos los da el ejercicio, supongamos, la B será x1, y1 y la A será x2, y2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el segundo punto que aparece y la B es el primer punto que aparece. Pero esto lo entenderemos mejor si hacemos un ejercicio. Determina la longitud del segmento MN, donde M es menos 3, 1 y N es 5, 13. La longitud también es considerada como la distancia y también lo trabajábamos en anteriores años como perímetro. ¿Bien? Entonces, pasemos a realizar el ejercicio. En este caso, nosotros podemos transformar nuestra fórmula y no decir D de AB, sino MN. ¿Bien? ¿Quién es el primer punto? M. Vamos a escribir a M aquí. M será menos 3,1 y N será 5,13. ¿Ok? Entonces, como M es el primer punto, yo voy a decir que ella tiene las coordenadas x1, y1. Y N, como es el segundo punto, tiene las coordenadas x2, y2. Y así podemos trabajar nuestra fórmula. Entonces, vamos a escribir. Ahora vamos a hallar la distancia. La distancia de entre el punto M y el punto N. Esto nos puede servir, por ejemplo, si yo quiero saber qué distancia voy a recorrer entre un punto de una calle y un punto que se encuentra en el otro extremo. Antes de caminar yo puedo hacer este cálculo con esta fórmula y podemos saber, si nos dan las coordenadas, cuánta distancia yo tendría que caminar hacia ese otro punto. Pero vamos a ver, tenemos la raíz cuadrada y colocamos entre paréntesis x2 menos x1. ¿Quién es x2? 5. 5 menos x1 es menos 3. Este menos es de la fórmula, pero este otro menos es del menos 3. Por eso lo encierro entre un paréntesis para que no se confunda. Y lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Expandimos, colocamos el más, abrimos nuestro paréntesis principal y decimos y2. ¿Quién es y2? 13. Y a eso le restamos el menos de la fórmula, y1. ¿Quién es y1? Este 1 que está aquí en positivo. Ahí no tengo que colocar otro paréntesis. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque es menos 3 y no queremos confundir con el menos de la fórmula. Esto lo elevamos al cuadrado. Procedemos. Primero resolvemos las operaciones algebraicas, que es la suma y la resta. Y de último multiplicamos las potencias. Entonces, vamos a ver. Tenemos 5 menos menos 3. Menos por menos es más. Entonces 5 más 3. ¿Y cuánto es 5 más 3? 8. Entonces, aquí va un 8 elevado al cuadrado. Más, aquí es más sencillo, 13 menos 1 es 12. 12 elevado al cuadrado. Ahora vamos a calcular las potencias. Esto será igual a ¿quién? Abrimos nuestra raíz. 8 al cuadrado es 64. Recuerden que cuando elevamos al cuadrado no decimos 8 por 2, ni 8 más 8. Decimos 8 por 8, porque se repite dos veces, entonces eso es 64. Más 12 al cuadrado es 12 por 12 y eso es 144. Ahora vamos a realizar la adición. 64 más 144 es 208. La raíz de 208. Y con nuestra calculadora científica podemos, en este caso, calcular cuánto mide ese segmento. Y con nuestra calculadora científica vamos a calcular la raíz de 208. Nos los da en este valor, que puede ser aceptable, ya se los muestro. 4 raíz de 13, y lo puedo escribir así, o me lo da en decimales, 14,42. Yo lo voy a tomar en decimales y voy a tomarlo como 14,42.
con 2 decimales. Entonces esto va a ser igual a 14,42. Esa será la distancia que hay entre un punto y otro. Si nos hablaran en un problema de centímetros, de metros, de kilómetros, sería, por ejemplo, 14,42 kilómetros. Tengo que caminar desde este punto de tal avenida hasta este otro punto de esta otra avenida o de esta otra calle. Entonces para eso sirve este tema. Este tema es muy utilizado con respecto a la distancia en los GPS que nosotros siempre utilizamos para llegar a alguna ubicación que no conocemos. El sistema trabaja con este tipo de fórmulas y por ende se nos da al final una distancia y también nos dan cuántos kilómetros vamos a caminar o vamos a rodar si vamos en carro aproximadamente.